Hola, vamos a ver en este video el reciente problema que estamos teniendo para timbrar complementos de recepción de pago con moneda cruzada. Moneda cruzada se refiere a que estamos haciendo el pago en pesos de documentos que están en dólares. Aquí atrás vamos a ver un ejemplo que es un que estamos, pues hemos estado trabajando y hemos estado muy en contacto con el PAC para tratar de dar una solución a este problema. Y bueno, realmente el problema se está ocasionando por las reglas que el SAT ha planteado, más que ser un problema del PAC específicamente. Bueno, pues el PAC está cumpliendo con lo que el SAT está indicando, solamente que lo que el SAT está indicando es incorrecto, es decir, de entrada es contradictorio en cuanto a que no puede ser la regla planteada cumplida en todos los casos y además pues es inconsistente respecto al manejo de otro tipo de complementos de pago que no sean hechos en moneda cruzada. El caso en específico y la regla en específica es la planteada aquí en la guía del complemento de recepción de pagos. Aquí estamos viendo específicamente el campo de monto, del monto del pago, donde nos indica que se debe registrar el importe del pago, es decir, nosotros lo interpretamos como aquello que se recibió en el banco, el monto recibido en el banco, que debe ser mayor que cero y que la suma de los valores registrados en el nodo documento relacionado, campo importe pagado, debe ser menor o igual que el valor de este campo. Documento relacionado campo importe pagado se refiere a las facturas que están siendo pagadas por este pago, a las que se le aplicó el dinero. Entonces, aquí agregan esta parte, y esto es relativamente nuevo, esto viene de finales del año pasado, y es por eso también que antes no teníamos este problema. Teníamos otros que ahorita voy a explicar, pero este en particular no lo teníamos porque no existía este tema de límite inferior y superior. Entonces el SAT, por el tema de redondeo, que ya traíamos un problema con ello, decidió dar un rango de variación para resolver este problema del redondeo, pero quedó mal aplicada la regla, ¿no? Entonces, el caso aquí, aunque la fórmula está indicada, es una fórmula pues, que de entrada está mal indicada porque los paréntesis no están posicionados en el lugar que deberían. Entonces, si uno tratara de aplicar la fórmula tal cual, con los paréntesis aquí indicados, pues no, de entrada no funcionaría, ¿no? En principio nos sobra este paréntesis de acá, no cierra en ningún lado, en fin, no está correcta, ¿no? Pero independientemente de eso, que es un tema más técnico y más matemático y ya lo hemos resuelto, el caso es que tenemos un límite inferior y un límite superior que supuestamente pretende resolver el problema del redondeo del monto pagado. Ajá, pero lo que no se planteó es que el monto pagado puede no ser, por muy distintas razones, equivalente solamente al documento que se está pagando. Es decir, sabemos que es válido, siempre lo ha sido, y si pensáramos en un pago de pesos a pesos, por ejemplo, si pensáramos en un pago donde nuestro monto de pago sean 1,000 pesos y nosotros tenemos solamente una factura abierta por 400 pesos, pues es perfectamente válido indicar en el monto de mi pago 1,000 pesos y el documento pagado, el importe pagado solamente 400, porque cumple la regla como antes estaba establecida, que dice debe ser mayor, o sea, es decir, la suma de los documentos del importe pagado debe ser menor o igual que el valor de este campo. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Que yo no me puedo pasar del monto de mi pago, no puedo aplicar más dinero del que vale mi pago y eso es perfectamente lógico. Lo que quiere decir que en el caso que le estaba diciendo, tenemos un pago de 1,000 pesos y aplico solamente 400, pues es perfectamente válido porque la suma de mis aplicaciones son 400 pesos y es menor que el valor de mi campo monto. Entonces, hoy en día se pueden hacer perfectamente comprobantes FDIs de esa forma, cuando son de pesos a pesos o que no mezclan las monedas, no tienen ningún problema para dejar un saldo abierto. Este saldo abierto, como les digo, puede derivar de muchas situaciones, ¿no? Hubo un error en el cliente, me depositó más dinero del que debía,
o me está pagando un anticipo también y el anticipo no se incluye en el complemento de recepción de pagos, entonces los 600 pesos sobrantes eran de un anticipo y es correcto que el complemento de recepción de pagos solamente incluya la factura que es por 400. Entonces hasta ahí el punto es que la regla se cumplía y que podíamos realmente tener un monto de aplicaciones mucho menor que el monto de nuestro pago, ¿no? Entonces, como les digo, las causas pueden ser muy diversas, pero específicamente hablando de la parte de pagos en pesos aplicados a documentos en dólares, que es el ejercicio que vamos a ver aquí, tenemos un pago por 5,250 pesos con 90 centavos en pesos, que está siendo aplicado a una factura de dólares cuyo saldo original de la factura de dólares era 274 dólares con 65 centavos y que pues ese era el valor en dólares de mi documento y el tipo de cambio de registro de nuestro pago fue este. Bien. Este tipo de cambio pues también es algo variable, ¿no? Digo, hay casos donde se hace un tipo de cambio pactado, donde tal vez el cliente utilizó un tipo de cambio de diario oficial, pero del día anterior para interpretar los dólares. En fin, aquí hay muchas variaciones posibles para decir estos pesos, o simplemente me depositó más por cualquiera de las causas que habíamos platicado, es decir, puede hacer un error, puede haberme pagado una factura también de un anticipo, no importa, el caso es que antes simplemente no teníamos ningún problema con aplicar menos dinero de lo que valía nuestro pago. Pero en el caso de pagos en moneda cruzada, específicamente cuando se trata de un solo documento pagado, entonces hay problema porque están aplicando esta regla del SAT de límite inferior y límite superior. Entonces, si vemos este CFDI en Excel para calcular sus límites inferior y superior y explicarles cómo está quedando los montos, vamos a encontrar esto, ¿no? El monto de mi pago, es decir, el monto al nivel del nodo del pago, que es el que está aquí arriba en pesos, pago monto 5,250,90 centavos, es este. Luego, el importe pagado, el monto aplicado a mi factura es 274 dólares con 64 centavos. El tipo de cambio que se pone en el XML es el tipo de cambio inverso. Ya hemos visto este punto también por la forma también en la que está planteadas las reglas del SAT. Si quisiéramos ver el tipo de cambio en la forma que acostumbramos a verlo, sería dividir esto, perdón, 1 entre esto para poder obtener como el tipo de cambio que usamos realmente, ¿no? En este caso fue 19,1186 probablemente el que hayamos usado y ya por cuestiones de redondeo nos sale una cifra un poquito distinta. Pero el caso es que nosotros tenemos que poner en el XML el tipo de cambio inverso y este se obtiene a partir del tipo de cambio que usamos en Dynamics para generar la aplicación del pago. Bien, no es relevante el tema del tipo de cambio, solamente quería explicarles cómo estamos obteniendo este valor de 0.05 y que se trata de un tipo de cambio inverso. El tema es que tenemos nuestro pago de 274 dólares con 64 centavos y aplicando las reglas del límite inferior y límite superior, que nos dicen cuánto es el monto del pago por una pequeña variación, es decir, quitando unos pocos centavos del monto del pago y luego dividiendo entre el tipo de cambio también ajustado un poquito, nos va a determinar el rango de variación que el SAT está planteando como rango válido. No importa, como les digo, en sí la fórmula es un poquito complicada. Lo que importa es que vamos a obtener como resultado nuestro límite inferior y límite superior. Entonces, aquí el límite inferior que está indicado con este monto de dólares queda en 5,250 pesos con 60 centavos. Ese es mi límite inferior. Y mi límite superior es 5,250 pesos con 89 centavos. Bueno, nuestro pago es 5,250 con 90 centavos y cuando convertimos el importe pagado, es decir, los dólares 2,274,64 con el tipo de cambio a pesos, nos da 5,250,74. Este valor, como pueden observar, este en particular, pues claro que está dentro del rango, porque dice, bueno, mi importe pagado, pues por el tipo de cambio, pues simplemente queda siempre dentro del rango, ¿no? No podría quedar fuera, es decir, porque los rangos de límite inferior y superior los estamos obteniendo también de este monto.
Entonces, y también con este tipo de cambio. Entonces, obviamente, la equivalencia en pesos nunca se saldría del límite inferior y superior. Por lo tanto, y además, el límite superior e inferior están indicados para validar el monto del pago, ¿no? Aquí está diciendo, se debe considerar la conversión a la moneda del pago registrada en el campo moneda P y el margen de variación por efecto de redondeo de acuerdo a la siguiente fórmula. Entonces, aquí está una fórmula que va a aplicarse contra el monto del pago. Y ese es el punto que es sustancialmente o de base es incorrecto, porque aquí, si volvemos al Excel, pues este monto no es el que se está tomando para validar contra los rangos inferior y superior, se está tomando el monto del pago. Entonces lo que el PAC dice es, bueno, tu pago es de 5,250,90 centavos y mi límite superior es 5,250,89 centavos. Esto está fuera del rango, entonces no lo puedo timbrar. Pero si la regla se está cumpliendo, es decir, mi monto en pesos es menor que el monto de mi pago. Entonces, ¿por qué no se puede timbrar, no? Ese era el planteamiento. Bueno, pues simplemente porque el SAT decidió que se tiene que aplicar esta regla de redondeo, de importe de límite superior y de límite inferior, cuando y solo cuando se trata de una sola factura pagada en dólares, porque obviamente como veíamos bien, pues no tiene sentido porque la razón del por qué tengo este depósito en el banco, o sea, por qué tengo un depósito en el banco de 5,250,90 centavos, cuando mi tipo de cambio tal vez del día era otro y realmente el valor en pesos debía haber sido 5,250,74. Entonces, ¿por qué el cliente me depositó 5,250,90? Pues N razones, ¿no? Como les digo, el cliente usó otro tipo de cambio porque él usa el del día anterior, porque así lo habíamos pactado, porque se equivocó, porque me depositó mucho más dinero del que debía, porque me pagó también un anticipo, en fin, o sea, hay las posibilidades son enormes, ¿no? Es decir, pero el hecho es que nosotros recibimos este depósito. Entonces, ese es justo el problema. O sea, si nosotros recibimos este depósito en el banco, pues eso es lo que tenemos de entrada de dinero, ni modo que le pongamos otro monto, ¿no? Y el tipo de cambio del día, del diario oficial que nosotros usamos tal vez para el registro de nuestros movimientos, pues sí es este. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Porque no hay forma de resolver, es decir, pues sí, está fuera del límite inferior y superior y en efecto esa es la regla aplicada por parte de facturación y la regla indicada por el PAC, que es correcto la aplicación de facturación, pero no es correcta la regla. Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, eh, porque aquí pasaría lo mismo con cualquier cantidad que sea mayor. O sea, nunca va a ser menor. Nunca va a ser menor el monto de mi pago, porque de entrada pues ya estaría incumpliendo totalmente la regla y tenemos otros ajustes que hemos hecho y no hubiéramos podido aplicar el dinero a la factura. Entonces, vamos, sería prácticamente imposible que esto fuera inferior. Pero mayor sí. O sea, tal vez el cliente nos depositó 10,000 pesos. Bueno, sí se vale. ¿Por qué se vale? Pues porque aquí está cumpliendo la regla planteada en principio por el SAT, la regla de que el monto de los importes pagados, la suma de mis importes pagados debe ser menor o igual que el valor de este campo. Y por la lógica que decíamos, bueno, tiene todo el sentido, porque yo recibí 10,000 pesos, ni modo que aplique más de 10,000 pesos a facturas, no puedo. Entonces la suma de mis aplicaciones, pues por supuesto que tiene que ser menor que mi pago. Y en este caso lo cumple. 5,250 pesos con 74 centavos es menor que 10,000. Se está cumpliendo la regla, sí, pero como solo paga una y una sola factura y en dólares, entonces están aplicando también la regla del límite inferior y superior y pues obviamente excede por mucho el límite superior los 10,000 pesos y no se va a timbrar el complemento. Entonces, bueno, dada esta situación, volviendo a poner la cifra que teníamos originalmente, 5,250 pesos con 90 centavos, dada esta situación, pues no hay muchas alternativas, ¿no? Es decir, para que se pueda timbrar el complemento, pues se tienen que cumplir las dos reglas. No hay otra opción. Entonces, tendríamos solo tres alternativas posibles. La primera es decir, bueno, pues digamos que mi monto del pago en el XML por lo menos no fue de 5,250 pesos con 90 centavos, sino fue
de 5,250 pesos con 74 centavos. Pero desde nuestro punto de vista, pues esto sería como, pues como falsear la información, porque en nuestro depósito del banco recibimos esto, 5,250,90. Entonces, pues para hacer que el XML me ponga esta cifra, pues sí, tal vez lo podríamos hacer, pero estaríamos como falseando, porque nunca vamos a encontrar ese depósito en el banco por este monto. Y peor, si mi monto del depósito fue mucho mayor, como les decía hace un momento, si realmente me depositaron 6,000 pesos y no 5,250,90 centavos, pues ese saldo abierto ya no queda como el registro, ¿no? Va a haber demasiada diferencia contra el monto de mi pago. Entonces ahí estamos como falseando nuestros FDI en el sentido de que no es el monto del pago el que estamos poniendo, ya sea por unos pocos centavos o sea por miles o por cientos, dependiendo también de la cantidad que me están pagando, pues esta variación va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, esa es la alternativa uno, ¿no? Entonces, digamos que podemos dejar aquí alternativa uno, ajustar, vamos a poner aquí alternativa, ajustar, monto del pago, ¿no? ¿Con qué lo ajustaríamos? Pues con el valor en dólares, perdón, con el valor en pesos de los dólares pagados, ¿no? Entonces, ajustar el monto del pago con valor en pesos, en MXN del importe pagado. Importe convertido a pesos. Ok. Entonces, esa sería mi primera alternativa, pero como les digo, yo en lo personal no creo que sea correcta porque pues estamos desvariando o desvirtuando realmente el monto que recibimos en el banco. El importe de nuestro pago pues fue distinto, fue 5,250,90 centavos. Y pues vendrían de ahí otro tipo de problemáticas, ¿no? De conciliación, tal vez de hasta asociación de los complementos a la póliza, en fin, porque vamos a tener distintos montos. Bien. La segunda alternativa sería ajustar el tipo de cambio y decir, bueno, pues si lo que me depositó fue esto y esto corresponde a estos dólares, pues cuál fue el tipo de cambio, más allá del tipo de cambio que yo haya usado en Dynamics como tal para hacer este registro. Entonces, según esto, el tipo de cambio tendría que ser, vamos a ver, sería eh, entre este. Ese se supone que es nuestro tipo de cambio. Si aumentamos un poco los decimales, tendríamos por lo menos a 4 a 6 decimales, que es lo que el SAT plantea. Esto como tipo de cambio. Y si obtenemos el inverso, sería esto entre 1, 1 entre esto, perdón, para obtener el tipo de cambio invertido, a 6 decimales también. Ahí está. 052303, que es muy parecido a este, 052305, ¿no? Pero que a la hora de usar este tipo de cambio, pues el monto en pesos que vamos a obtener al convertir los dólares, pues va a ser igual al monto de los dólares entre el tipo de cambio. En vez de multiplicar, porque es el tipo de cambio invertido, se utiliza la división y vamos a obtener justo el monto de nuestro pago. Ahora, esta opción tampoco me gusta porque, de nuevo, pues sí, digo, eso pensando que nos depositó algo muy cercano, pero si realmente nos depositó de más, por ejemplo, nos depositó 7,000 pesos, pues ya entonces esto queda absurdo, porque tipo de cambio de 25 pesos por dólar, pues no. Y además, nosotros queremos dejar tal vez el registro, tanto en nuestro sistema como ante el SAT, pues de que quedó un saldo abierto. Y aquí no puede quedar un saldo abierto del pago, ¿no? Aquí realmente le estamos diciendo, usamos los 7,000 pesos y todo lo demás, para efectos prácticos, pues tendría que haber sido variación en cambios, y no es cierto. Tal vez nosotros registramos realmente en Dynamics este valor aplicado y nuestro saldo abierto que debió haber quedado disponible para aplicarse a otras facturas, pues es de casi 1,750 pesos, ¿no? Y si nosotros ajustamos el tipo de cambio así, para efectos de que logremos el timbre para llegar a la cifra que nos está indicando nuestro pago, pues no va,
no funcionaría, ¿no? Entonces la alternativa 2, que tampoco nos parece muy eh, vamos, habrá casos donde no podríamos aplicarla por la diferencia del monto del pago. La alternativa 2 sería ajustar el tipo de cambio al resultante del monto de pago entre el importe pagado. Que les digo, bueno, estaríamos también saliéndonos de la realidad porque ni estaríamos poniendo el tipo de cambio del diario oficial si es que es el que nosotros usamos y tiene otras muchas implicaciones como variaciones en cambios y otras cosas y habría que decidir si lo vamos a hacer desde que capturamos el pago en Dynamics, cosa que también está complicada. Imagínense un cliente que importa sus pagos, ¿no? Es decir, no los capturan manualmente, sino los importa desde el estado de cuenta. Y tienes 500 pagos en el mes que pagan facturas de dólares, porque todo lo facturas en dólares y tal vez casi todos te depositan en pesos. Bueno, pues ni modo que modifiques o ahí ajustes Dynamics para que te esté calculando el tipo de cambio distinto al que realmente debe ser. En fin, o sea, las implicaciones también en el trabajo que esto implicaría, pues son impresionantes, ¿no? Lo que se tendría que hacer para poder resolver este requisito, esta regla mal planteada del SAT. Entonces, bueno, la segunda alternativa pues tampoco me encanta. Entonces, ¿cuál sería pues, la otra alternativa que tenemos? Recordemos, nuestro problema es que tenemos un pago de 5,290 pesos con 90 centavos. Bueno, como les decía hace un momento, extrañamente, y así está planteado por el SAT, y no entiendo la causa, pero no entiendo tampoco el por qué inventaron este tema de límite inferior y superior, pero el tema es que la regla aplica cuando se trata de una factura pagada, de un documento pagado. Entonces, nosotros tenemos aquí el caso que estábamos viendo, 5,250,90 centavos, a este tipo de cambio, aplicamos $274,64 y no se timbra. Pero si tenemos dos documentos, sí lo timbra. Es decir, aquí hicimos el ejercicio idéntico, 5,250 pesos con 90 centavos, aplicado a dos facturas, en vez de una sola como vimos hace un momento, donde la suma de mi importe pagado, es decir, 192,26 centavos más 82,38 centavos, me da exactamente lo mismo, o sea, $274 con 64 centavos. Y entonces, cuando usamos dos facturas pagadas, la regla ya no se aplica. No entiendo por qué, pero esa es la cuestión. El límite inferior y superior ya no se aplica. Y esto pues porque si digo, me imagino que están planteando la aplicación a nivel de documento. Entonces dicen, bueno, si yo convierto esto y tengo más de un documento, pues es obvio que no llegó al monto del pago y por lo tanto pues no aplico la regla. Pero así se los indicó el SAT. Les digo que este tema pues lo vimos, ya llevamos viéndolo un buen tiempo con el PAC y el PAC nos mostró incluso los comunicados que tienen del SAT donde les especifica que así tienen que aplicarlo. Entonces, pues sí, es absurdo y además no es constante, es decir, ¿por qué me aplicas una regla de una forma cuando solo es una factura y de distinta forma cuando es más de una factura? Bueno, no sé cómo el SAT lo pensó, pero el hecho es que está mal, ¿no? Y el hecho también es que si tenemos dos documentos, en el XML, dos documentos pagados, pues sí lo timbra. Y entonces aquí diríamos, bueno, pero aquí no tenemos dos documentos pagados, tenemos uno solo. Sí, tenemos una sola factura pagada, pero el tema es que si yo capturo aquí dos líneas de documento relacionado, pues con eso ya se interpreta que es más de una, ¿no? Entonces, la solución que nosotros estamos planteando y la que desarrollamos, porque las otras dos alternativas no hemos hecho nada para hacerlas, y ya sería cuestión de ver con cada cliente lo que a su punto de vista es mejor, pero la solución que nosotros creamos aquí fue dividir esta factura en dos líneas. Es decir, lo que vamos a hacer es que en vez de que tengamos este XML como lo estábamos viendo hace un momento, aquí en Explorer, acá está. Entonces, en lugar de que nosotros presentemos esto,
lo que vamos a presentar es una primera línea de documento relacionado de esta factura 348 tal, por esto menos un centavo, es decir, mi importe pagado va a tener siempre un centavo menos. Entonces, en esta primera línea me aparecería 274.63 y me va a dejar, por supuesto, como saldo insoluto, pues un centavo más, en este caso 2 centavos. Y luego vamos a agregar otra línea donde vamos a pagar ese centavo que quitamos de arriba al mismo documento. Y eso me va a aparecer como número de parcialidad 2. Y entonces, al detectar el PAC que se trata más de una factura, pues no va a aplicar la regla de límite inferior y superior y va a poder ser timbrada el complemento. Ya hicimos pruebas y ahorita les voy a mostrar también cómo queda el XML con este manejo. No es que nosotros vayamos a tener que registrar en Dynamics el pago por un centavo menos y luego el pago por un centavo más, sino simplemente el sistema va a detectar cuando se trata de este caso, que se sale del límite superior e inferior, y si el monto del pago se sale del límite superior e inferior, entonces va a crear esta parcialidad ficticia de un centavo para lograr el timbrado del documento. Y esto es lo que nos parece que mueve menos las cosas, es decir, nuestro monto de pago va a quedar como realmente es, no lo vamos a cambiar, eso es lo que realmente recibimos en el banco, y nuestro tipo de cambio también va a quedar como realmente es. Tampoco nos vamos a tener que inventar un tipo de cambio diferente. Entonces, creemos que este es el escenario que más conviene porque no estamos falseando la información del XML, estamos, pues sí, indicando que tenemos dos parcialidades en lugar de una nada más, pero pues la segunda es por un centavo y el objetivo al final pues es el poder librar esta validación que está de entrada pues mal planteada, ¿no? Entonces, pues consideramos que es lo menos invasivo en el sentido de que lo que menos modifica la información realmente de nuestro complemento, ¿no? Entonces vamos rápidamente a ver cómo queda nuestro complemento con este escenario. Entonces aquí hicimos hace un momento un ejercicio donde teníamos nuestro pago por 2.500 pesos, que claramente excede el valor de la factura de dólares, y luego nuestra factura que era de 116 dólares, pues tiene una primera línea, un primer registro por una aplicación de pago por 115.99, que es restando ya el centavo que les decíamos, y una segunda parcialidad, si se fijan aquí el número de parcialidad dice 2, aplicada al mismo CFDI, que es este de aquí, ¿no? Al que termina en 68C62, que estamos viendo acá. Igual la folio y serie pues es exactamente el mismo, perdón, no desactivé acá. Folio y serie es exactamente el mismo. Y entonces, es la 356, la 356. Este segundo pago es de un centavo, ¿no? Nuestra segunda parcialidad aplicada a la misma factura y ya el total aplicado a la factura pues fue de 116 dólares. Y con esto pues sí logramos que el complemento sea timbrado. Entonces, ¿qué problema le vemos a esta solución? Pues más le vemos un problema del lado de quien lo recibe. Si el que recibe tiene tal vez un proceso automatizado, no sé si tendrán contemplado esta situación, de que tengamos registradas dos parcialidades al mismo documento, y ahí podemos tener un problema. Pero al final, pues es que no hay muchas opciones. Es decir, ¿qué hacemos? Porque el esquema real, pues simplemente no se va a timbrar, porque hay esa variación en el monto. Entonces ahí tendremos que ver con el cliente, bueno, si tú no quieres que te dé un complemento con esta separación, pues tienes que cambiarme tu depósito tal vez y tienes que ajustarme tu depósito a tal tipo de cambio. Y entonces no sé si procederá a devolverle el dinero y nunca registrarlo en Dynamics hasta que nos deposite lo que debe ser para que entonces el complemento salga de la forma correcta, porque no hay otra opción. E incluso si están usando el tipo de cambio correcto, incluso en ese caso puede que tengamos esta variación de que se cumpla una de las reglas, pero no la otra de las reglas, ¿no? Es decir, de entrada, con lo que estábamos viendo, y voy a cambiar de nuevo la pantalla para ver el Excel, con lo que estamos viendo en Excel,
imagínense que sí nos depositó, o sea, que sí estaba dentro del límite inferior y superior. Es decir, nuestro monto del pago, eh, esto cambiado a los dólares me da 0.74, queda dentro de los límites, sí, pero el monto de mi pago tal vez fue 5,250 pesos con 65 centavos. Eso fue lo que el cliente me depositó, ¿no? Entonces el cliente me depositó 5,250 pesos con 65 centavos. Si yo comparo los límites, pues sí, sí está dentro de los límites. Pero si yo convierto el importe de mi pago, 274 dólares con 64 centavos, a pesos, con el tipo de cambio, me da esto, 5,250 con 74 centavos, que es mayor que el monto de mi pago. Y tenemos esta regla del SAT que dice que la suma del campo importe pagado debe ser menor o igual que el valor de este campo. Entonces no va a cumplir esa regla. No va a cumplir la regla de que esto sea menor que el monto de mi pago y no lo va a timbrar. Entonces, bueno, pues aquí tal vez el cliente me dice, pues yo estoy bien porque yo te deposité lo correcto, tal vez en función del tipo de cambio. Pues sí, pero al final cuando voy de regreso ya no llego a lo mismo. ¿Y por qué digo que ya no llego a lo mismo? Y eso fue el origen también de estos ajustes que hacemos en Dynamics. Si recuerdan, por ejemplo, este caso en particular, pues muestra perfectamente los ajustes que estábamos aplicando, porque nosotros teníamos el problema de que tal vez el cliente me había pagado en su totalidad la factura, ¿no? Es decir, los 274 dólares con 65 centavos que valía mi factura, eso es realmente lo que me había pagado el cliente. Pero ¿por qué no registrábamos o no sacábamos el XML con este monto pagado aquí, con punto 65, sino lo adaptábamos a punto 64? ¿Por qué? Pues porque si nosotros usamos 274.65 aquí, 274.65 centavos, nuestro resultado justo excedía el monto del pago, que era 90 centavos, ¿no? O sea, dice el cliente, yo te deposité 2,500, 2,250 con 90 centavos. Y sí, si yo hago esta división, 2,550 entre esto, me da este tipo de cambio. Pero cuando hago el tipo de cambio invertido, ya no regreso y trato de regresar a los pesos, regreso con diferente valor. Es decir, si yo multiplico 274, que es lo que hicimos aquí, 274.75 por el invertido de este tipo de cambio, llego a este dinero, que son 3 centavos más que lo que tenía originalmente. Y originalmente tenía pues un tipo de cambio resultante de esto entre los dólares, que es el tipo de cambio común. Pero al invertir este tipo de cambio y volver a los pesos, hay una variación, porque el SAT dice que solamente se pueden usar 6 decimales, y cuando hablamos de tipo de cambio invertido con 6 decimales solamente, pues no es suficiente para llegar de nuevo al monto. Para convertir de nuevo este dinero a pesos, nos vamos a pasar. Entonces, pues de nuevo esta incongruencia, ¿no? O sea, pues eso es lo real. O sea, es decir, el tipo de cambio que usó el cliente es correcto, los dólares pagados son correctos, nada más que no lo va a timbrar porque no cumple las dos reglas. Entonces, pues ¿qué hacer, no? Porque ¿qué le decimos al cliente que tiene que hacer? Porque no hay una solución. Es decir, le vamos a decir al cliente, pues ponme que me depositaste nada más un poco más o un poco menos para que entonces ya me salga la suma, ¿no? O sea, hay casos donde simple y sencillamente no va a poder cumplir las dos reglas. Eso es un hecho. Entonces, pues la única solución que vemos es dividirlo, ¿no? O sea, si el cliente quiere que salga ese monto del pago como tal, no hay otra. O sea, tenemos que separarlo en dos renglones, inventando una segunda parcialidad de un centavo para lograr que se haga el timbrado. Y de todas maneras tenemos que seguir manteniendo este ajuste que hacemos en Dynamics, porque se acuerdan que esto es un tema que también estuvimos viendo con muchos clientes que decían, oye, es que sí me pagó el punto 65, ¿por qué me sale el XML con punto 64? Pues porque tenemos que ajustarlo, porque si no lo ajustamos, nos pasamos del dinero. O sea, un centavo de dólar ya se hace una diferencia más grande. ¿Y por qué? Pues porque esto tiene que ir redondeado a dos decimales. Entonces, con el redondeo del monto más el redondeo del tipo de cambio, pues simplemente no podemos llegar. O sea, matemáticamente es imposible y la única forma de timbrar el complemento es restando ese centavo.
Entonces, pues igual, es el planteamiento con el cliente, pues es que no hay matemáticamente una alternativa distinta, ¿no? Entonces tenemos estas tres, la alternativa uno de ajustar el monto del pago, que les dijimos que no consideramos que sea lo correcto. La alternativa 2, ajustar el tipo de cambio, pues que también es bastante invasivo respecto a los procesos que se siguen. Y la alternativa 3, que es la que nosotros aplicamos, lo voy a poner más bien solución aplicada, que fue el crear parcialidad por un centavo, ¿no? Segunda, segunda parcialidad por un centavo. Para saltarnos la validación del límite inferior y superior y pues sí continuar ya con esa sí se cumple, ¿no? De que la suma de nuestro monto en pesos sea menor que el monto del pago. Entonces esa es la solución que tenemos para ustedes y bueno, pues ojalá les funcione. Ha sido muy complicado y requiere mucho tiempo esto desde hacer las pruebas que implican todas estas posibles combinaciones hasta pues ahorita lo que tuvimos que hacer de separar el XML resultante para que pues genere este renglón adicional por un centavito y que pueda realizar el timbrado. Pero bueno, ya está hecha la solución y esperemos que esto ya resuelva todos los complementos que puedan tener pendientes. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de los cambios que el SAT publique. Yo creo que eventualmente esto tendrán que cambiarlo. Digo, es una inconsistencia obvia y, y bueno, ojalá que lo hagan el ajuste pronto. Pero por lo pronto, por mientras, pues esta es la única forma que encontramos para hacer, para resolverlo, ¿no? Dentro de Dynamics. Entonces, bueno, esto es todo por este video. Gracias.